Esta es la historia de Feeder, la historia de Jim, un tipo que tiene un fetiche erótico peculiarmente perturbador, ya que se siente atraído íntimamente por las mujeres con sobrepeso, incluso con sus inseguridades, hasta que conoce a la compañera perfecta para Jim. Comienza una relación increíble que involucra mucho comportamiento erótico, bizarro y asqueroso. Y antes de empezar, suscríbete y deja tu comentario y tu like para que YouTube siga recomendando estos audiolibros. Y no se olviden que cuanto más grande es mejor y el amor nunca se desvanecerá. Disfruten de este pequeño bocado a lo macabro, amigos míos. Bueno, y sin más dilación, empecemos. Jim siempre había sabido que sus inclinaciones íntimas no eran lo que la mayoría de la sociedad consideraría normal. Esto fue un hecho del que era dolorosamente consciente. Pero todo tipo de gente que hay hoy en día, gay, hetero, etc., la mayoría de la gente tenía algún tipo de fetiche que realmente los encendió. A algunas personas les gustaba estar atadas y azotados, castigados por sus pensamientos sucios. A algunas personas les gustaba fingir que todavía eran un bebé, les gustaba usar un pañal y alimento de la tetina de su madre, sustituta. A algunas personas les gustaba beber orina de sus parejas y jugar con ellas, su popo. ¿Y por qué diablos no? A algunas personas les gustaba tener intimidad con animales. A algunos incluso les gustó para amar íntimamente cuerpos. Jim no era tan depravado, de hecho, Jim no era nada depravado. No había nada mal con sus deseos íntimos. Simplemente le gustaba cierto tipo de mujer. Verá, Jim era un admirador gordo. Que eso significaba que solo se sentía atraído íntimamente a las mujeres con sobrepeso. Cuanto más pesado, mejor. La obesidad fue lo que realmente le encantaba. El problema con este fetiche en particular era que a la sociedad simplemente no le importaba a nadie que sucediera tener unos cuantos kilos de sobrepeso. Incluso unas pocas onzas hacían una mujer menos deseable a los ojos de muchos. El valor de una mujer no se medía por su intelecto ni por su personalidad, sino por su imc. La belleza, para la mayoría, era absolutamente superficial, solo siempre y cuando esa piel no esté llena de celulitis y estiramiento de marcas. La mayoría de los hombres querían que su pareja fuera delgada. La mayoría de los hombres querían una mujer con bustos firmes y redondos y un cuerpo apretado, par de nalgas. Querían abdominales tonificados y suaves como la seda, piel. Pero no Jim. Él quería una mujer con un suave, blando cuerpo, una cómoda capa de grasa que cubre todo de su marco. ¿Y qué había exactamente de malo en eso? ¿Por qué no deberían gustarle las chicas grandes? ¿Y por qué la talla de una mujer tiene alguna relación con cómo la ven los demás? No seas grande, las chicas también necesitan amor. La mayoría de las mujeres se esfuerzan por complacer a los hombres. Hacen ejercicio, restringen sus dietas. Intentan moldear sus cuerpos para ser algo que la sociedad considera aceptable, algo que creen que la mayoría de los hombres desean. Y, por supuesto, allí es algo así como estar demasiado delgado. Pero hay menos estigma alrededor de eso. Si una mujer pierde tanto peso que la más mínima brisa podría llevarla lejos, bueno, nadie se resiste un párpado. Pero si una mujer disfruta de su comida, disfruta de su vida, aumenta un poco de peso, de alguna manera, eso es un problema. No. La mayoría de las mujeres aspiran a ser como las modelos que ven en la televisión. Como tal, encontrar una mujer que se sienta cómoda en su propia piel es casi imposible, especialmente cuando la mujer que buscas es talla grande. Jim tardó años en encontrar a la mujer perfecta. Él no estaba muy seguro de cuándo había descubierto por primera vez su atracción por las chicas obesas, pero asumió que debía haber sido un adolescente. En aquel entonces, en la escuela secundaria, la mayoría de las chicas que veía eran anoréxicas, bulímicas o alguna otra basura. Ellos fueron a todo tipo de longitudes para quedar delgadas como palos. Jim lo odiaba. Quería una chica con curvas. En su escuela a las chicas les gusta eso, eran pocos y espaciados. No es que ninguna de las chicas lo quisiera a él. Estaba incómodo. Llevaba gafas y ropa vieja y usada. Tenía el pelo grasiento y con raya a un lado. No fumaba ni bebía alcohol. Su rostro estaba cubierto de marcas de viruela. Su higiene no era exactamente la mejor. Jim era totalmente indeseable. Y este enfrentamiento, él no quiere ninguna de las chicas que lo deseaba, llevó a la mayoría. La gente creía que era gay. Y eso estuvo bien. Jim no lo hizo, me importa lo que la gente piense de él. Sabía exactamente lo que había buscado. Las chicas grandes hacían sentir bien a Jim.
como él, tenían bajos autoestima. Un simple cumplido podría hacer que una chica sea obesa al brillar de júbilo. No como las chicas de talla normal, que siempre se burlan y le miran con desprecio sin siquiera atreverse a hablar con ellos. Mia no era así. De nada. Jim había conocido a Mia cuando ella empezó a trabajar en la misma oficina que él. Ambos eran administradores de ventas, por lo que ya teníamos eso en común. Mia era bonita. Tenía el pelo corto y castaño, llevaba un corte bob que enmarcaba su rostro pálido y su regordeta y mejillas sonrosadas. Sus ojos eran verdes. Sus labios eran finos y siempre pintado con un brillo rosa brillante. Más importante, Mia debía pesar alrededor de 100 kilos. Ella era perfecta. Ahora, como adulto, Jim había arreglado algunas de esas cosas, que le había impedido encontrar una novia en escuela secundaria. Ahora se sentía menos incómodo y su higiene era mejor, mucho mejor. Esto significaba que tenía un poco más de confianza, de lo que solía tener, suficiente incluso para acercarse a un atractivo femenino. No estaba del todo seguro de lo que Mia había hecho de él. En primer lugar, ella era una niña grande, no se podía negar este hecho, pero eso no supuso ningún problema, no para Jim. Pero el de Mia, la confianza claramente había sido golpeada por la corriente interminable de gente burlándose de su tamaño, sin duda. Ella había parecido algo cerrado, a la defensiva hacia cualquiera que tal vez quiera acercarse a ella. Pero Jim había sido persistente, y, después de lo que debieron ser varios meses, Mia había acordado tener una cita con él. Jim llevó a Mia a un restaurante elegante, justo en las afueras del pueblo. Habían comido buena comida, incluyendo desierto, que Jim había pedido primero, para no hacer que Mia se sintiese incómoda al pedir la suya propia. Bebieron mucho vino. Y, después de que concluyó su cita, Mia incluso aceptó volver a casa de Jim para tomar otra copa. Allí, Mia le había contado a Jim todas sus inseguridades. Ella le contó cómo había estado tratando de perder peso, pero ella simplemente no podía cambiarlo. Jim le había dicho que ella no necesita perder peso. Él le dijo que ella era perfecta como ella era. Él le dijo que era hermosa. Habían estado juntos desde entonces. La intimidad entre ellos fue increíble. A Jim le encantó la sensación de Mia, carne suave y maleable debajo de él. Le encantaba la sensación de su peso, lo aplastaba contra el colchón cada vez que ella se puso encima. Aunque, al principio, a ella realmente no le gustaba que él al ver su cuerpo, pronto ganó confianza. Estaba claro que Jim encontró a Mia atractiva. Pero ella era más que solo un objeto para él. La trataba como a una diosa. Él la amaba. Salieron durante unos meses antes de que Mia se mudara con Jim. Poco después, Jim aprovechó la oportunidad para explicar que su amor por las chicas grandes era más que un simple deseo. Era un fetiche, algo que no podía dejar de pensar acerca de. Jim recordó cómo aparentemente habían capturado a Mia, al principio. Pero luego se decidió por la idea. Ella amó a Jim tanto como él la amaba. Ella le dijo que lo haría cualquier cosa para complacerlo. Eso fue hace 6 años y Mia no había abandonado la casa durante los últimos 4. No es que ella no quisiera salir de casa, pero simplemente que no podía. Sobre el pasado durante unos años, Jim la había hartado y ahora pesaba más que 500 libras. Estaba postrada en cama y apenas se podía mover. Ni siquiera podía levantarse de la cama para ir al baño. Pero eso estuvo bien. Jim la cuidó muy bien. Lavó su cuerpo y le trajo comida. Y él la amaba más que nunca. Mia ya nunca usaba ropa. No había ropa, eso podría encajar con ella. Incluso si lo hubiera, entrar y salir de ellos diariamente sería casi imposible. Más, haría que limpiar su cuerpo fuera mucho más difícil. Así que, en cambio, permaneció sin ropa, una masa montañosa de carne suave, extendida sobre la cama. Y así era exactamente como le gustaba a Jim. Él amó que podía ver cada centímetro de su piel. Él amaba las curvas de su cuerpo. Amaba sus piernas gruesas. Él amaba las pesadas bolsas de flacidez que colgaban de sus brazos. Él la amaba a vientre ancho y plano. Le encantaba la forma en que su busto se inclinaba sobre el lado de su estómago hinchado, como si se estuvieran derritiendo sus huesos. Hola, cariño, dijo Jim, mientras entraba a la habitación. El olor rancio del sudor de Mia flotando en sus fosas nasales. A él también le encantaba ese olor. La única razón por la que alguna vez limpió a Mia era mantener su piel sana. Si él se saliera con la suya, ella nunca lo haría. Lávate de nuevo, dejando ese olor espeso flotando en el aire. Siempre. ¿Tienes hambre? Mia le sonrió y sus mejillas se ondularon al hacerlo. Siempre, se rió ella, coquetamente. Bien. Te traje unas patatas fritas y algo de chocolate. Gracias. ¿Puedo darte de comer?
Jim preguntó, como si esto fuera algo que nunca había hecho antes, como si alimentarla no fuera algo que hacía día tras día. Mia sonrió una vez más. Por supuesto. Jim se sentó en el borde de la cama junto a Mia, empujando un puñado de su carne a un lado para encontrar un asiento. Alimentar a Mia era su pasatiempo favorito. Él amó meterle tanta comida en la boca como sea posible. Él mientras más comida comiera, más grande se haría. Y más grande era siempre mejor. Mia nunca se quejó. A ella le encantaba la comida, solo un poco menos de lo que amaba a Jim. Ella comería tanto como él, estaba dispuesto a alimentarla. Los dulces y el chocolate eran sus favoritos, pero cualquier comida grasosa y llena de azúcar estaba bien para ella. Jim siempre se aseguraba de tener una gran cantidad de golosinas, listas para que Mia lo consuma. Después de darle de comer 4 paquetes de patatas fritas y 6 barras de chocolate, le preguntó si podía lavarla. No fue eso, necesitaba permiso. Mia necesitaba que la mantuvieran limpia. Pero, ya que estaba disfrutando de ello, pidiendo permiso parecía ser lo más educado. Mia le había concedido el permiso. Jim llenó un recipiente con agua tibia y jabón y tomó llévelo, junto con una esponja y una toalla, al dormitorio. Allá, comenzó la gigantesca tarea de limpiar el cuerpo de Mia. Empezó por su cara, limpiando el chocolate, saliva infundida de su barbilla. Luego se abrió camino hacia abajo de su cuerpo, levantando los rollos de tejido graso que la envolvían en su cuerpo, para poder limpiar la suciedad, el sudor y la mugre que se había acumulado allí. Sus piernas eran su parte favorita, limpiar. Sus muslos eran tan gruesos como troncos de árboles, con pesas y pliegues cavernosos en la parte posterior de sus rodillas. Fue allí que ella olía mejor. Ese olor acre a sudor y orina, y la popo que emanaba de entre sus piernas era increíble. Una vez que él se pusiera de pie, Mia haría lo mejor es rodar sobre su costado, so que pudiera llegar hasta ella. Finalmente, una vez que Mia había regresado a su espalda, un proceso que encontraba agotador, Jim le limpiaba su aparato. Para acceder allí, tendría que levantarle el vientre y luego apartar las pesadas cortinas de flacidez. Ahí estaba, qué aparato glorioso, incrustado en orina seca. Él limpió y retiró la orina con la esponja, y luego deslizó sus dedos dentro, 2 al principio, luego 3, luego 4. Mia gritó de placer como la mayoría. De la mano de Jim se deslizó dentro y fuera de ella, la mezcla de sudor y jugo íntimo y chapoteando contra su palma. ¿Quieres tener intimidad?, gimió Mia, lamiendo sus labios seductoramente. Jim asintió. No necesitaba que se lo preguntaran 2 veces. Él se bajó los pantalones del chándal hasta las rodillas y cavó su semilla fuera de sus sucios pantalones en forma de y Mia se lamió los labios de nuevo, como si tuviera hambre. Jim separó la carne de la parte interna de los muslos de Mia lo más que pudo. Él podría. Alineó la cabeza de su aparato con la de Mia, aparato y empujada. Su carne suave y grasosa se apoderó de su aparato, estrechamente. Sabía que en realidad no estaba dentro de ella. Sus piernas eran demasiado gruesas para que él pudiera acercarse lo suficiente, su aparato era demasiado corta para alcanzar entre los pliegues que sobresalían de su vientre. Pero aún así, Mia gimió de éxtasis cuando Jim empujó sus caderas dentro y fuera de ella. A menudo se preguntaba si la intimidad era realmente placentero para ella. No vio cómo podría ser. Pero la verdad era que a él no le importaba mucho. Esto era para él. Jim se amó los pliegues grasos de Mia durante solo unos minutos, antes de terminar, untando su semilla en la carne entre sus piernas. Él nunca la limpiaba después de la intimidad. La mezcla de su semilla con su sudor haría una hermosa y combinación nociva que deberá limpiar mañana. Cuando terminaron, Mia estaba agotada, respirando pesadamente, sus mejillas se sonrojaron. La intimidad fue un trabajo duro para ella, a pesar de que apenas se había movido. Jim se desplomó hacia adelante, apoyando su cabeza sobre su resbaladiza y pegajosa barriga. Podía oír su corazón latiendo con fuerza en su busto, como si podría simplemente tener un ataque al corazón. Mia le acarició la mano a través de su cabello ralo, la sensación de sus uñas raspando su cuero cabelludo provocando un escalofrío por su columna. Jim levantó la cabeza y le sonrió a Mia. Él la amaba más que nada. Mia le devolvió la sonrisa. Él sabía que ella lo amaba. También. ¿Quieres algo de comer?, preguntó Jim, mientras se subió los pantalones del chándal y se secó el sudor de la frente. Mia cerró los ojos. No, gracias, dijo. Cada una la respiración profunda suena cada vez más laboriosa. Esto desconcertó a Jim. A Mia siempre le gustó comer algo. Después de que él la satisfació, ella necesitaba recuperar su energía. ¿Qué? ¿Por qué no? Mia negó con la cabeza y luego se encogió de hombros. Ella abrió los ojos. Simplemente no quiero nada. No estoy hambrienta.
Pero siempre tienes hambre. Hoy no, dijo Mia con indiferencia. Jim podía sentir que la ira comenzaba a hervir en el pozo de su estómago. ¿Qué era esto? ¿Estaba ella tratando de perder peso? ¿Por qué haría eso? Jim la amaba tal como era. En todo caso, le vendría bien ganar algo de peso. ¿Vas a ponerte a dieta?, dijo, sonriéndole, esperando para hacerle darse cuenta de que tal idea no sería nada poco menos que ridícula. ¿Quieres ser flaca? Mia se encogió de hombros una vez más. Tal vez me vendría bien perder un poco de peso. Jim negó con la cabeza. Podía sentir su frente apretando. No. No puedes perder peso. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa con lo que quiero? Sabes que solo me gustan las chicas grandes. Si comenzaras a perder peso, no estoy seguro de querer quedarme contigo. ¿Me dejarías? Ahora fue el turno de Jim de encogerse de hombros. Tal vez. Pero ¿quién cuidaría de mí? Exactamente, dijo Jim, sacudiendo la cabeza como para decirle que ella simplemente estaba siendo tonta. Me necesitas. Y te necesito, así. ¿Lo entiendes? Mia asintió. Bien. Jim se inclinó y la besó en su cabeza empapada de sudor. Entonces, ¿quieres algo de comer? ¿Cómo qué tal unas galletas? Mia sonrió y asintió. Bueno. Jim se dirigió a la puerta del dormitorio. Antes de que se fuera, miró hacia atrás por encima del hombro. Queriendo asegurarse que había aplastado por completo la idea de que Mia alguna vez perdiera cualquier peso, dijo, como si pudieras ponerte a dieta de todos modos. Luego, soltó una carcajada y salió de la habitación. Jim estaba profundamente dormido, acurrucado contra Mia, los suaves pliegues de su cuerpo sin ropa lo envolvía, su piel cálida contra la suya. Él solo se movió cuando Mia comenzó a girar, rodando en la cama, con su cuerpo moviéndose hacia él. Cuando recuperó sus sentidos, ya era demasiado tarde. Mia estaba encima de él ahora, aplastándole las costillas, asfixiándolo, la carne fundida de su cuerpo tapando su rostro. Jim no podía respirar. Él estaba siendo aplastado hasta su eliminación por la mujer con obesidad mórbida que él amó. Fue glorioso. Pero entonces sonó un teléfono. Fue esto lo que despertó a Jim de su favorito sueño. De hecho, Jim y Mia dormían en habitaciones separadas. Desaparecido en combate ocupó sola toda una cama tamaño queen. Allá no había lugar para él allí con ella. A menudo soñaba de comprar una cama, o hacer que les construyan una especialmente para ellos, como probablemente sería necesario, en el que los dos podrían dormir. Nada le encantaría más que abrazar a ella, su suave carne asfixiándolo. Quizás entonces, su sueño favorito podría hacerse realidad. El teléfono seguía sonando. Molesto, Jim saltó de la cama. Era el teléfono fijo que estaba sonando, por supuesto que lo era. Ni él ni Mia tenía un móvil. Jim, vestido solo con su ropa manchada, ropa interior, bajó las escaleras y entró en el salón, donde descolgó el teléfono inalámbrico de su soporte. Hola. Gruñó al receptor. ¿Está Mia allí? Una voz graznó. Era una voz que Jim reconoció de inmediato. Ella era la madre de Mia. Su nombre era Judy. Y era un verdadero dolor de cabeza. Trasero. Ella llamó todas las semanas, queriendo saber todo sobre la vida de Mia, como si fuera asunto suyo. Jim siempre escuchaba sus conversaciones, listo para cortar la cancelación si no le gustaba la línea de interrogatorio de Judy. Mia, la vida era suya y ella le pertenecía a él. ¿Qué pasó en su casa? No era asunto de nadie más que de ellos mismos. Jim no ofreció bromas a Judy, ya que sabía que no recibiría nada a cambio. En cambio, simplemente respondió, sí. Esperar. Llevó el teléfono al otro dormitorio, giró en el altavoz y se lo entregó a Mia. El altavoz fue necesario por dos razones. 1, para que pudiera participar en la conversación, y 2, porque los brazos de Mia estaban tan grandes que apenas podía levantarlos a un lado de su cabeza, sostener el teléfono contra su oreja. Mia ya estaba ocupada devorando la caja de cereal que Jim había dejado al lado de la cama anoche, listo para el desayuno de la mañana siguiente. Ella comió su cereal seco, debido a que era intolerante a la lactosa. Y, en lugar de comerlo de un plato como la mayoría de la gente normal lo hizo, simplemente sacó puñados de la caja, directamente en sus fauces que esperan. Ella pasó por una caja entera cada uno. Mañana. Pero eso estuvo bien. El desayuno fue lo más comida importante del día. Hola mamá. Dijo Mia, alegremente. No ser capaz de salir de casa significaba que Mia no había ido a visitarla. Padres en años. Jim no estaba exactamente seguro de si Judy sabía exactamente cuán grande se había vuelto Mia. ¿Sabía que su hija en realidad era ahora demasiado pesado para sostenerse en pie? ¿Que sus piernas no pudieron soportar su enorme peso?
Si ella fuera consciente, entonces, en la humilde opinión de Jim, ella debería haber estado orgulloso. Pero Jim sabía que ella no lo sería, de ahí la razón por la que le gustaba tratar de mantener sus conversaciones breves y dulce. Hola, cariño, dijo Judy, su voz sonaba casi protector. ¿Cómo está mi pequeña niñita? Pensó Jim, muy divertido por la idea, que Mia alguna vez había sido pequeña. Si lo hubiera hecho, eso habría sido hace mucho tiempo. Hoy en día, Mia era probablemente la tamaño de 6 o 7 Judys. Estoy bien, respondió Mia. Estoy bien, de verdad. ¿James te está cuidando? La forma en que Judy solía su nombre completo le dijo a Jim cuánto lo detestaba Judy. Lo es, dijo Mia, sonriendo en dirección a Jim. Él realmente es. Es un buen hombre, mamá. Estoy segura, dijo Judy, con poco más que decir al respecto. Asunto. ¿Has hablado con papá recientemente? Los padres de Mia se habían divorciado hace una década. Jim no estaba seguro de todos los detalles, pero podía entender completamente por qué el padre de Mia se habría hartado por completo de esta horrible y vieja bruja podrida. Hablé con tu padre la semana pasada. Parecía estar bien. Sin embargo, no hace mucho se cayó, dijo que tropezó el plato para perros. Oh, Dios mío, dijo Mia, con una mirada genuina de preocupación en su cara. ¿Él está bien? Eso creo. Creo que simplemente se torció el tobillo. Él aunque estaba preguntando por ti. Como yo, él estaba vagando cuando podrías ir a visitarlo. Ha sido tan largo. Esa era la pregunta que ella siempre hacía. Ella siempre quería saber cuándo vendría Mia de visita. Fue una pregunta capciosa, una que Mia siempre lograba evitar, sabiendo que ella no iba a visitar a nadie en ningún momento pronto y no quería que su madre se preocupara por ella. Oh, no lo sé. Estamos muy ocupados. ¿Demasiado ocupado para venir a verme? ¿O ir a ver su padre? ¿Solo por una hora? No sé. Hablaré con Jim, veré si podemos hacer algo. Creo que James te controla demasiado, dijo Judy, prácticamente hirviendo en la línea telefónica. Creo que él no quiere que lo veas. Maldita. ¿Cómo se atrevía a hablar basura de él? Él fue el quien cuidó de su hija. Fue él quien lavó su cuerpo todos los días, y limpió su popo, y la alimentó, y se aseguró de que no se consumiera. Ese era él. Fue todo él. No, mamá, dijo Mia. Simplemente estamos ocupados. No creo que eso sea cierto. Creo que James es manipulativo. Creo que él te hace sentir así. No. Es un buen hombre. Él me ama. No estoy tan segura, Mia. ¿Por qué no vas a ningún lado? ¿Ahora? ¿Es porque él no te deja? No, mamá. Jim ya había oído suficiente. Cruzó furiosamente la habitación y le arrebató el teléfono a Mia. Vete a la basura, Judy. Él gritó por el micrófono. No tienes ni idea de lo que lo hago por tu hija. La amo y ella me ama. Ella no te necesita, ella me tiene a mí. Eso es todo lo que necesitas saber. Adiós. Y luego colgó. Jaime. Exclamó Mia, casi sonando como ella. Madre. ¿Por qué dijiste eso? ¿No lo entiendes? Dijo Jim, con los glóbulos rojos hirviendo. Ella está tratando de alejarte de mí. Ella está tratando de girar tú contra mí. Ella me odia. Ella te quiere para ella sola. Mia estaba llorando ahora. Jim odiaba verla así. Nunca pelearon, solo después de que ella habló con Judy. Mirar, dijo Jim, respirando profundamente y calmándose. Ella siempre te molesta. Ella no entiende lo que tenemos aquí. Ella no entiende nuestra relación. Tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Mia se tragó las lágrimas. Ella asintió con la cabeza. Y tú me amas, ¿verdad? De nuevo, Mia asintió. Bueno, ahí vamos entonces. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Mia asintió una vez más. Sintiéndose ligeramente aliviado, Jim salió de la habitación y bajó las escaleras y entró en el salón, donde devolvió el teléfono al lugar que le correspondía en la base y deseaba que Judy pudiera salir de su vida por completo. 2 días después, mientras Jim se preparaba para trabajo, habiéndose asegurado de que Mia hubiera comido lo suficiente durante el desayuno. Y tenía mucha comida al alcance de la mano, para ver a lo largo del día, alguien llamó a la puerta. Jim al principio no podía creer lo que veía. Algo en su mente le dijo que debía haber estado imaginando esto. Allá no había manera de que Judy estuviera realmente allí, de pie sobre su puerta, exigiendo que ella viera a su hija. Él no lo hizo, lo creía hasta que la vieja bruja rancia se abrió paso él, tirándolo contra la pared del pasillo. ¿Qué haces? Dijo, mientras la perseguía. No puedes simplemente venir aquí irrumpiendo, ¿sabes? Quiero ver a mi hija. Preguntó Judy. ¿Dónde está ella? Desaparecida en combate.
Judy subió corriendo las escaleras, mucho más rápido que Jim siquiera hubiera pensado posible. Parecía casi atlética, dando los 2 pasos a la vez. Jim siguió de cerca por detrás. ¿Desaparecida en combate?, llamó Judy una vez más. ¿Dónde estás? Aquí, respondió Mia. Demonios. Jim realmente deseaba que Mia hubiera mantenido su boca cerrada. Oh, querido señor, dijo Judy, mientras entraba en la habitación de Mia. Dormitorio. Ella parecía pálida de repente, su cuerpo parecía significativamente más frágil que cuando subió las escaleras. ¿Desaparecida en combate? ¿Qué te ha pasado? No le ha pasado nada, dijo Jim, estallando en la habitación detrás de Judy. Mia está bien. Mejor que nunca. ¿No es así, Mia? Mia miró tímidamente de Jim a su madre, de nuevo a Jim, luego de nuevo a su madre. Ella asintió con la cabeza. ¿Llamas a esto bien? Judy parecía horrorizada. Ella sonaba como si quisiera estar enferma. Jim no podía creer que una madre pudiera mirar a su hija con tanto asco. Judy cruzó la habitación y también la mano de Mia. Tú, oh, Dios, te has vuelto tan grande. Y estás sin ropa. ¿Por qué estás sin ropa? Mia se rió inocentemente. Está bien, mamá. Conseguir vestirme es demasiado difícil para mí en este momento. Esto no está bien. ¿Puedes siquiera levantarte de esa cama? No precisamente. Pero está bien, Jim me trae todo, necesito. Judy miró por encima del hombro, con los ojos húmedos. Ella miró dagas a Jim. ¿Qué le has hecho a mi hija? Ella siseó. No le he hecho nada, resopló Jim. Ella es feliz. Sí, ha engordado un poco. ¿Por qué es eso tan problema para usted? Mírala. Espetó Judy, con un dedo extendido dirigido directamente a Mia. Ella está enferma. La vas a eliminar. Mamá. Chilló Mia. ¿Cómo te atreves? Dijo Jim, apretando los dientes. Amosu. Creo que ella es hermosa. Me preocupo por ella. Yo le doy a ella todo lo que necesita. Eres malvado, dijo Judy. Tú le hiciste esto. Tú no te preocupes por ella, ni un poquito. Sal de mi casa. Dijo Jim, tomando a Judy bruscamente por el brazo. Quítame las manos de encima. Judy sacó su brazo del alcance de Jim. Se volvió hacia Mia. Cariño, necesitas ayuda. Por favor, tienes que entender. Necesitamos conseguirte sacarte fuera de aquí. Necesitas ir al doctor. Antes de que Mia pudiera responder, Jim le había hablado a Judy, una vez más, y la arrastró lejos. Judy luchó contra él, por supuesto, pero apretó las manos con tanta fuerza que no hubo posibilidad de que ella escape. De ninguna manera la dejaría ir otra vez, para llenar la cabeza de Mia con toda su basura venenosa. Hombre vil. Dijo Judy, reprendiéndolo mientras él la arrastró por el rellano. Te estoy denunciando al policía. Te van a encerrar. Vas a ir a prisión. No vas a poder lastimar a nuestra Mia. Ya no. Ya terminaste. Ojalá te encierren y te echen. Quita la llave. Oh, cállate, Judy, dijo Jim mientras balanceaba. La giró y la empujó hacia las escaleras. Judy gritó cuando el suelo desapareció desde debajo sus pies. Él hizo girar los brazos en el aire y sus piernas se movieron, arriba y por encima de su cabeza. Jim estaba seguro de haber oído sus huesos crujir, mientras su frágil cuerpo rebotaba en la dura madera del pasos. Vio su cabeza girar, sus vértebras crujiendo, el cuello se rompió de modo que ahora miraba hacia atrás. Y luego cayó al suelo, con el cuerpo boca abajo y la cabeza mirando arriba en el techo. La niebla roja comenzó a desvanecerse y de repente una sensación de pánico llenó el cuerpo de Jim. Su corazón latía con fuerza furiosamente, como si fuera a explotar. Su cuerpo se sentía débil, sus extremidades temblaban incontrolablemente mientras descendía lentamente por las escaleras. Judy estaba eliminada y él la había eliminado. Eso fue todo. Ahora iba a ir a prisión. Judy conseguiría su último deseo. Lo encerrarían y lo arrojarían lejos la llave. Le quitarían a Mia. Él nunca la vería de nuevo. No podía permitir que eso sucediera. Él les diría que era un accidente. Él les diría que ella cometió un desliz. No había nada podría haberlo hecho. Para cuando llegó a ella, para tratar de salvarla, ella, ya era demasiado tarde. Ella había tropezado y caído, y por cuando supo lo que había pasado, ella yacía eliminada, en el suelo, con el cuello roto como una ramita. No le creerían. Ellos entrarían, tomarían una mirada a Mia y que él era exactamente el tipo de hombre que arroje a una mujer anciana por las escaleras. ¿Era un mal hombre? No. Era un buen hombre. No había tenido la intención de eliminar a Judy. Acababa de suceder. En realidad, fue su culpa. Ella acababa de hacerlo enojar. Ella merecía estar eliminada. Ella no debería haber dicho esas cosas para él.
Ella no debería haber amenazado con tomar Mia lejos de él. Ella había obtenido exactamente lo que merecido. Jim no se lo iba a decir a nadie. Él iba a deshacerse del cuerpo, y luego, si alguien preguntara, diría ni siquiera había visto a Judy, que ella nunca había estado allí. Haría que el problema desapareciera. Pero ¿cuál es la mejor manera de deshacerse del cuerpo? Podría enterrarlo en el jardín. Pero que si alguien vino a buscar un montículo de tierra recién arada a la tierra, sería una señal segura de que algo ha sido enterrado. Podría conducir hasta el río y tirarlo. No es buena idea. Cualquiera podría encontrarlo y luego empezaría a preguntar preguntas. Podría cortarlo y enviarlo al vertedero. No, mismo riesgo. Jim había visto documentales donde los cuerpos habían sido disuelto en ácido. Podría intentarlo, pero la verdad era que ni siquiera sabría por dónde empezar. Debería simplemente cortarla y deshacerse de ella en poco tiempo. Piezas. Piezas que serían casi irreconocibles como haber pertenecido alguna vez a un ser humano. Si él la corta piezas lo suficientemente pequeñas, incluso podría tirarlas por el inodoro o por los desagües. Nadie iría a buscar en las alcantarillas. Aún mejor, las ratas podrían comérsela. Fue entonces cuando a Jim se le ocurrió la idea. Las ratas es casi seguro que se la comería, pero aún así era arriesgado. Eso significaría deshacerse de su cuerpo fuera de la casa, donde tenía poco control. Pero hubo una muy similar opción dentro de la casa. Podría dársela a Mia. Mia comería cualquier cosa. Ella ni siquiera lo cuestionaría. Judy no era una mujer grande. No haría falta Mia demasiado tiempo para consumir toda la carcas. Jim llamó Mia desde arriba. ¿Qué está sucediendo? ¿Mamá se fue? Murmuró Jim, mirando hacia el rostro de Judy, cadáver arrugado. Si ella lo hizo. ¿Qué dijo ella? Mia estaba llorando ahora. ¿Ella se fue enojada? ¿Volverá? Jim subió las escaleras y entró en el dormitorio. No, ella no estaba enojada, dijo. Solo un poco molesta. Ella dijo que llamará en aproximadamente una semana para ver cómo te va. Mia sollozó. Ella dijo que me estabas lastimando. No me haces daño, ¿verdad? Jim tomó la mano de Mia. La besó en la frente, el sabor grasiento del dulce sudor en sus labios. Luego acarició su cabeza en la suave carne de su busto. No, dijo. Y te amo. Nunca te haría daño. Tú también me amas, ¿no? ¿Tú? Mia se tragó las lágrimas. Por supuesto que sí. Jim levantó la cabeza y sonrió. Bien. Ahora dime, ¿tienes algo de hambre? Jim le separó los brazos y las piernas a Judy. Parecía ser la forma más sensata de proceder. Comience con las partes más pequeñas. Él podía hornear sus extremidades como lo haría con cualquier otro trozo de carne. Luego planeó vaciarle el torso y cocinarlo, sus vísceras en una especie de guiso. Él despojaría la carne del cuerpo entonces, hasta que se quedó con nada más que huesos. Era solo la cabeza la que le estaba causando un verdadero malestar, inquietud. Había decidido que compraría una olla grande a continuación, tiempo que estuvo en la ciudad. Herviría la cabeza mientras tomó para derretir toda la carne del cráneo. Él haría lo mismo con las manos y los pies también, como serían todos demasiado reconocible como ser humano. Si Mia descubriera que él la estaba alimentando, seguramente ella no estaría muy contenta. Luego rompería el cráneo, junto con todos los demás huesos, en pequeños fragmentos y tirarlos en el pato local estanque. Jim había servido primero la pantorrilla derecha de Judy, cociné el trozo de carne en el horno durante más de 4 horas. Mia había devorado la carne, despojando hasta el último bocado del hueso, llegando incluso a succionar todo el jugo. Eso estuvo delicioso, había felicitado a Jim. ¿Qué tipo de carne era esa? Jim sonrió. Ella no habría sido tan complementaria si hubiera sabido dónde estaba esa carne. Había venido. ¿A qué sabía? Preguntó. No lo sé, dijo Mia, emocionada. No estoy seguro si era ternera o cordero. En realidad, se rió Jim, divertido por su propio engaño. Era venado. En realidad, nunca antes había probado el venado. Eso fue asombroso. Jim sabía que Mia nunca antes había probado el venado. Él tampoco lo había tenido nunca, por lo que no tenía idea de si sabía a carne humana o no. Pero Mia nunca se sabe la diferencia. Lo consiguieron en especial, en los carniceros de la calle principal. Puedo conseguir un poco más si como. Es caro. Mia no querría que Jim desperdiciara su dinero a alimentos caros, no en su nombre, no cuando ella apenas era igualmente feliz de atiborrarse de alimentos procesados y baratos. No en absoluto, dijo Jim. En realidad, es una de las carnes más baratas disponible. Puedes consumirlo en cada comida si eso es lo que deseas. Desear. Mia se rió.
Quizás no en todas las comidas. Pero yo ciertamente me gustará en nuevo. Ningún problema. Más tarde, Jim cocinó uno de los muslos de Judy, noche, cortando rodajas de carne del hueso como si fuera un paletilla de cordero, y sirviéndola a Mia con patatas y salsa. Cuando Jim le entregó su plato a Mia, ella lo miró casi con desesperación. ¿No vas a tomar ninguno? Ella preguntó. Hoy no tengo hambre, dijo Jim. Creo que tengo una malestar estomacal. Oh, ¿necesitas ver a un médico? Estaré bien. ¿Estás seguro? Jim asintió. Una vez que Mia terminó de comer, él la limpió, limpiando los jugos alrededor de su barbilla, preguntándose si había algo sobre el sabor que traicionaría el hecho de que era su madre a quien Mia había recién consumido, en lugar de la carne de un ciervo. Él consiguió un recipiente con agua y jabón y la bañó. Luego le hizo el amor ella, deslizando su delgado aparato entre los muslos de ella. Durante aproximadamente un minuto antes de terminar, su espesa masa manchada en su pierna interior. Mia gimió suavemente. Te amo, dijo. Yo también te amo. Jim debería haber esperado el golpe en su puerta que llegó 4 días después. ¿Por qué ni siquiera había considerado esto? Posibilidad, no podía estar completamente seguro. Era por la mañana y acababa de desayunar, para lo cual Mia había comido finas lonchas de tocino, cortadas del vientre de Judy, servido con huevos y tostadas, cuando Jim abrió la puerta al padre de Mia. Ronnie era un hombre duro. Era alto y ancho, con hombros gruesos, antebrazos gruesos y cuello grueso. Tenía la cabeza afeitada y la barba incipiente que crecía allí era plata brillante. Tenía tatuajes en los antebrazos. Él sirvió en el ejército una vez, lo que lo convirtió en el brusco y hombre canoso que era. En aquellos días, él había sido en forma y musculoso. Ahora, la edad se había apoderado de él, su estómago en expansión atribuible enteramente al exceso cantidades de comida rápida y cerveza que consumía. Ron le ofreció a Jim un breve asentimiento tan pronto como abrió la puerta. Jim, dijo, teniendo la cortesía de usar su nombre preferido. ¿Está Judy aquí? Jim fingió ignorancia. Sacudió la cabeza. No, él dijo. ¿Yo, qué? ¿Por qué estaría ella aquí? Ella estaba de camino aquí hace unos días. Ella dijo habías sido muy grosero con ella por teléfono, aunque estoy seguro que no ha sido del todo honesta al respecto. Exagerando, no hay duda. Pero ella parecía preocupada por Mia, al parecer. Punto que ella quería venir y ver cómo estaba. Vengo yo mismo, pero he estado muy ocupado. Desde entonces, yo no he podido ponerme en contacto con ella. Jim negó con la cabeza una vez más. Bueno, me temo que no la he visto. ¿Estás seguro? Ron arqueó las cejas con incredulidad. Jim podía sentir crecer su molestia. Ella no he estado aquí, dijo con severidad. Ron estaba frunciendo el ceño ahora, gruesas arrugas arrugaban su frente. Bueno, entonces tal vez no te importe. Estoy viniendo a ver cómo está Mia, ya que de todos modos estoy aquí. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a mi bebé. Bueno, en realidad, comenzó Jim, antes de que Ron se diera cuenta, empujando su camino hacia la casa, obligando a Jim a hacerse a un lado. Dentro de la casa, Ron hizo una pausa, con las manos en las caderas. Su cabeza estaba echada hacia atrás, como si de alguna manera estuviera saboreando el aire. ¿Qué es ese olor? Dijo, con una mirada de repulsión en su cara. Había un olor en el aire. Había sido bastante al principio, era picante, pero desde entonces se había desvanecido. Jim no estaba seguro si el hedor había disminuido, o si simplemente había crecido acostumbrado a ello. Ron sin duda podía oler el sabor amargo, olor a glóbulos rojos coagulada flotando en sus fosas nasales. Carne, gruñó Jim, mientras cerraba la puerta principal. En la cocina. Creo que ha ido mal. Huele mal, dijo Ron, con sospecha. Él lentamente comenzó a caminar por el pasillo, hacia la cocina. Mira, dijo Jim, siguiéndolo tímidamente. A pesar de su edad, Ron todavía era un hombre al que Jim temía. Si no te importará, tengo mucho con qué seguir adelante. Ron lo ignoró. Continuó, abriendo la puerta de la cocina y entrando. El hedor debe haberlo golpeado como una pared de ladrillos. Ron se quedó inmóvil en el lugar, con los pies enterrados en un espeso montículo de concreto imaginario. El shock petrificó su cuerpo, los músculos se pusieron rígidos. El torso de Judy estaba en la cocina. Mostrador, le quitaron los brazos a la altura de los codos y le quitaron una pierna en la rodilla y el otro en la cadera. La carne de su vientre había sido cortado como un gran trozo de carne, el tejido graso despegada, la cavidad se abrió para revelar los glóbulos rojos vísceras debajo. Su rostro pálido, sus ojos como dos cristales nublados, canicas, miraban al infinito.
sus manos y pies cortados sentado en el mostrador junto a ella, junto con el medio consumido trozo de carne que una vez había sido su muslo izquierdo, y que había desde que se horneó, la piel ahora está dorada y crujiente. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ron. Jim partió la cabeza de Ron en dos con la carne. Con un cuchillo que había recogido del mostrador junto a la puerta. No podía creer con qué facilidad se había partido la espada. El hueso, el cráneo dividiéndose verticalmente, directamente a lo largo del en el medio, perfectamente dividida, la piel suelta de su cuero cabelludo, desprendiéndose. Jim giró su muñeca, arrancando la hoja. De lado a lado, el cráneo crujiendo aún más a medida que se aflojaba, fragmentos del cráneo se astillaron. Ron cayó de rodillas, los glóbulos rojos manando sobre sus labios. Jim liberó el cuchillo, la parte posterior de la cabeza de Ron abriéndose con un repugnante chapoteo. Jim pudo ver el cerebro ahora, glaseado en glóbulos rojos, dulce y pegajosa. Empujó el punta del cuchillo en la materia gris de Ron, la carne fibrosa colapsando sobre sí mismo. Ron jadeó, el último aliento escapó de sus pulmones. Se desplomó hacia adelante y se golpeó de cara contra el suelo de baldosas. Suelo, un charco de sangre floreciendo a su alrededor. Fuluk. Jim realmente había ido y lo había hecho ahora. Él no había destinado a eliminar a Judy. Eso había sido un accidente. Él estaba contento, lo había hecho, por supuesto, pero nunca lo había dicho en serio. No digo lo mismo de Ron. ¿Cómo podría convencerlo? ¿Alguien que esto haya sido un accidente? Le separaría la cabeza, separarlo con un cuchillo de carnicero, demonios. Nadie en su sano juicio creería que esto fue un accidente. No es que nadie se enterara. No podía dejar eso pasar. Si se enteraran de Ron, entonces encontrarían sobre Judy también. Descubrirían que había estado alimentando su cadáver a Mia. ¿Quién sabía lo que podría pasar entonces? No. Jim continuaría tal como había sido. Corte trozos del cuerpo de Judy para que Mia los comiera. Entonces él haría lo mismo con Ron. Mia podría comerse a sus dos padres. Y que con su apetito, no le tomaría mucho tiempo conseguirlo. A través del lote. Jim. La voz de Mia flotó escaleras abajo. Ons estaba en la puerta. Jim se tomó un momento para recomponerse. Él se dirigió vuelve por el pasillo hasta el final de las escaleras. Nadie llamó. Solo el cartero. ¿Cualquier cosa para mí? No. Correo basura, como de costumbre. Jim todavía sostenía el cuchillo en su mano derecha. Le dio la vuelta y miró los glóbulos rojos manchada en el acero inoxidable, oscureciendo su reflejo. Los glóbulos rojos de Ron tenía salpicó sus manos y ahora goteaba entre sus nudillos. Jim. Mia llamó una vez más. Sí, cariño. ¿Podrías prepararme un bocadillo? Tengo hambre. Jim sonrió para sí mismo. Por supuesto. Ningún problema. Le aventó la lengua a Ron y se la dio a Mia en un sándwich. Cuando pasó una semana, Mia había acabado con la mayoría de su madre. Jim le había cortado los bustos, deleitando en la forma en que los suaves pliegues de grasa se despegan del músculo. Se había tomado un momento para tirarle los bustos, pellizcarlos ellos con fuerza, hasta el punto de que casi con certeza hubiera sido doloroso para Judy, si todavía hubiera estado viva, si los senos todavía estaban pegados a su cuerpo. Todo lo que quedó del cuerpo de Judy fue la cabeza, que había comenzado a ponerse pútrida, la piel se había vuelto un poco gris pálido, la carne flácida casi saliendo del cráneo, sus manos y pies marchitos, y su esqueleto, hilos en glóbulos rojos de carne aún adherida a los huesos. Como había planeado, Jim le había quitado las viseras internas y los había hervido en una olla. Caldo, que Mia había consumido hacía mucho tiempo. Jim había arrojado los grotescos restos a un montón, en la esquina de la cocina. La carne cruda había comenzado a pudrirse y el olor empeora cada día. Tendría que desecharlo pronto. Pero todavía parecía inútil hacerlo. ¿Qué pasa con el cuerpo de Ron que aún necesita ser desmantelado y devorado? Jim había colocado el cuerpo de Ron en la cocina, mostrador, donde el cuerpo de Judy había yacido ante él. El tubo sido mucho más pesado que Judy, lo que dificultaba conseguir su cadáver inerte allí arriba. Jim sabía que debería haber tomado el entonces separar las extremidades. Hacerlo habría sido mucho más ligero carga. Pero él no se había molestado. Sin embargo, había perseverado y finalmente logró arrastrar el cuerpo hasta el encimera. El rostro de Ron se había doblado hacia adentro, demolido ya no proporciona el marco para ayudarle a mantener su forma.
Ahora, su ojo ese miró hacia afuera en direcciones opuestas y sus dientes sobresalían de su boca en ángulos obtusos. Hasta ahora, Jim había despojado la carne del lado izquierdo de Ron, pierna, de modo que solo quedaron los huesos, adheridos a la carnosa montículo de hombres de una manera casi cómica. Para el almuerzo de hoy, Mia estaba comiéndose un filete a la parrilla, del ternero de su padre, que ella todavía creía que era venado, servido con patatas fritas y tomate asado. Agradecerte a ti, dijo, sonriendo amablemente mientras Jim le entregaba el plato. No hay problema, dijo Jim, sentándose al costado del cama, observando cómo Mia comenzaba a cortar la jugosa carne con su cuchillo para carne, sus labios chasqueando mientras masticaba. Él le encantaba verla comer. Él amaba todo sobre ella, pero el hecho de que ahora estaba consumiendo carne humana, todavía sin que ella lo supiera, por supuesto, pareció irritar su atracción hacia ella. Había algo inhumano en esto, algo repugnante. No debería sentirse tan emocionado como lo era, pero no pudo evitarlo. Encontró la idea de ella comer carne humana es completamente excitante. No podía esperar ella para terminar, para poder bañarla y luego tener intimidad. Jim se levantó de la cama. Simplemente terminas tu almuerzo, dijo. Iré a buscarte algo para el pudín. ¿Tenemos mousse de chocolate? Tal vez. Iré a echar un vistazo. Mia estaba sonriendo cuando Jim salió del dormitorio, todavía llenándose la cara con la carne de su padre. Mientras Jim bajaba las escaleras, vio movimiento fuera de la puerta de entrada, la silueta de un hombre pasando ante el cristal. Hizo una pausa momentánea, esperando para ver qué podría hacer esta persona. Parecían ser quedarse afuera, sin tocar la puerta, sin moverse lejos. Esto preocupó a Jim, así que en lugar de bajar, se dio la vuelta y subió las escaleras hasta su propio dormitorio, en el frente de la casa. Corrió ligeramente las cortinas hacia un lado y miró por la ventana. ¡Demonios! Fue la policía. Había dos oficiales ahí afuera, arrastrando los pies fuera de la puerta principal, como si estuvieran contemplando su próximo movimiento. 1.000.000 de preguntas pasaron por la mente de Jim. ¿Qué demonios estaban haciendo allí? ¿Por qué habían venido? ¿Ons los había enviado? ¿Estaban buscando a Judy y Ron? En ese caso, ¿por qué los buscarían aquí? Por supuesto, Mia no era hija única. Ella tenía 2 hermanas y un hermano. Su hermano todavía vivía en casa con su madre. Debió haber informado a la policía que Judy estaba desaparecido. Demonios, 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 demonios. Jim se apresuró a cruzar el rellano y regresó al apartamento de Mia. Dormitorio. Su rostro debe haber traicionado el pánico que sentía, sintiendo, cuando el rostro de Mia cayó, en el momento en que entró a la habitación. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Mia. ¿Qué ocurre? ¿No hay comida? Jim le arrebató el cuchillo para carne a Mia. Fue largo y delgada, con el borde dentado, perfecto para eliminar si surge la necesidad. Escucha, le dijo a Mia. Necesito que te quedes callado, ¿lo entiendes? ¿Por qué?, gimió Mia. Cállate. Por favor. ¿Puedes hacer eso por mí? Mia asintió. Gracias. Jim besó a Mia en los labios, el sabor de la carne de Ron deslizándose sobre sus labios, dulce en su lengua. Ella sabía bien. Hasta el momento no había comido nada de la carne, temiendo lo que podría pasar si lo hiciera. Pero Mia había estado bien, con ello no le había pasado nada malo. Una vez que se deshizo de la policía desde fuera, tal vez él también podría permitirse el lujo de un festín de carne humana. Jim presionó su dedo índice contra sus labios, indicando que Mia debería permanecer en silencio de ahí en adelante. Luego salió de la habitación y volvió a entrar en su propio dormitorio. Mirando fuera de por la ventana una vez más, vio que los 2 policías ahora estaban entrando a su jardín. Si miraran por la ventana y hacia la cocina, cosa que seguramente harían, verían los 2 cuerpos en el interior. Joder, pensó Jim. Se terminó. Ellos sabrían que lo había hecho. Ya no había vuelta atrás. Contuvo la respiración. Parecía como si hubieran pasado semanas antes de que escuchara que golpean la puerta trasera. Un estruendo atronador que pareció sacuda toda la casa, 1, 2, 3 veces, y luego el crujido del marco de la puerta de madera, la puerta misma astillado y arrancado de sus bisagras. Podía escuchar el oficial desde abajo, alzando la voz. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Cómo podría alguien hacerle esto a otra persona? Esto es desagradable. ¿Qué pasó con su carne? Esta pobre gente. Necesitamos revisar el resto de la casa. Se oyeron pasos que subían las escaleras. Jim se movió cerca de la puerta, se paró de espaldas a la pared para que los oficiales no lo verían, si solo hicieran un vistazo superficial. Eché un vistazo.
Afortunadamente, ninguno de los policías se detuvo, ambos pasaron y ambos corrieron hacia la habitación de Mia. Allí, dentro de la habitación, ambos se congelaron. Jim podría simplemente imagínense las miradas de disgusto en sus rostros, sus ojos cayendo sobre el cuerpo de Mia, sus rollos de flacidez colgando sobre el lados de la cama, los restos de su almuerzo goteando su barbilla. Aún así, Mia permaneció en silencio. Señora, dijo uno de los oficiales, con las manos en alto. Delante de él, casi como si estuviera tratando de domar a un salvaje animal. ¿Estás bien? Jim se arrastró lentamente a través del rellano, el cuchillo levantado encima de su cabeza. Mia no dijo nada. Disculpe, señora. ¿Puedes oírme? ¿Está bien? Nada. Jim golpeó la hoja del cuchillo en el costado del cuello del oficial más cercano. Mia gritó. Jim sacó el cuchillo. Una fuente de glóbulos rojos salió a chorros de la arteria cortada del hombre, rociando una fina rastro carmesí a lo largo de la pared. El oficial giró, su mano agarrándose el cuello, con la esperanza de detener el flujo de fluidos vitales que estaban desechando su cuerpo. Sus piernas se dieron por debajo de él, y cayó al suelo. Mia estaba llorando ahora. El segundo oficial retrocedió, con las manos levantadas defensa. Espera. Jim no estaba escuchando. Se sentía como si estuviera poseído, una rabia ardiendo dentro de él, impulsándolo hacia adelante, deseando que sobreviva. Movió la espada salvajemente, el acero dentado cortando la carne de la palma del oficial, rebotando en cada hueso metatarsiano. El oficial retiró rápidamente la mano, gritando. Haciendo una mueca de dolor, los glóbulos rojos goteaba de su mano. Jim. Sollozó Mia, histeria amenazando con tomar encima. ¿Qué estás haciendo? Jim empujó hacia adelante, atravesando el cuchillo en el pecho del oficial, la hoja abriéndose camino a través de sus costillas y atravesó en su corazón, la sangre inmediatamente llenó su pecho. Cavidad, manando de la herida a torrentes. Él colapsó casi de inmediato. Tan pronto como golpeó el cubierta, luego estaba eliminado. Agotado, Jim jadeaba pesadamente. ¿Qué está pasando? Gimió Mia, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué eliminaste a ellos? Jim corrió hacia Mia. Cayó de rodillas, acunando su mano en la suya, presionándola contra el costado de la suya. Rostro. Oh, Mia. Dijo, encontrando sus propios ojos pesados con lágrimas. Vinieron a llevarme. Vinieron a destrozarnos aparte. Mia negó con la cabeza. ¿Pero por qué? Jim hizo una pausa. Miró a Mia a los ojos. Él entonces supo que necesitaba decirle la verdad. Tienes que entender. Seguramente ella lo entendería. He hecho algunas malas cosas, Mia. Por favor, no me odies. Nunca podría odiarte. Sollozó Mia. Te amo. Y te amo. Pero cuando sabes las cosas lo he hecho, puede que ya no me ames. El corazón de Jim estaba corriendo, la adrenalina corriendo por sus venas. Su cabeza estaba palpitando, el repentino estallido de dolor lo hizo como si quisiera vomitar. Siempre te amaré no importa qué. Jim asintió con la cabeza. Él respiró sus lágrimas. Y elimine a Judy, dijo solemnemente. Elimine a tu madre. Mia se quedó en silencio, mirando profundamente a Jim a los ojos. Y elimine a tu padre. Y luego Corté los recogió y los cocinó. Eso no fue venado lo que has estado comiendo todos los días la semana pasada. Eran tus padres. Jim rompió a llorar. El rostro de Mia se ensombreció. Sus ojos se agrandaron. Estaba claro que no podía creer lo que Jim le estaba diciendo, no podía entenderlo del todo. Ella sacó el cabeza hacia su suave estómago, acariciando su cabello. Ella, susurró, tranquilizándolo. Está bien. Todo va a estar bien. Todavía te quiero. Jim levantó la cabeza. Pero elimine a tus padres. Y te hice comerlos. Lo sé, dijo Mia, asintiendo con la cabeza. Pero estoy segura que tenías tus motivos. Querían separarnos. Y nunca querría eso. Realmente nunca se preocuparon por mí, no como tú. Ella estaba sonriendo entonces. Y además, ellos estaban deliciosos. Jim no pudo evitar sonreír también. Miró hacia abajo los dos policías eliminados. ¿Me ayudarás a deshacerme de estos cuerpos? Por supuesto. No tendré tiempo para cocinarlos. Está bien. Jim usó el cuchillo para despellejar la carne de los huesos, de los dos policías. Cada vez que quitaba un trozo de la carne cruda, se la daría a Mia, quien se lo metió en la boca, masticándolo lo suficiente para que ella podría tragarlo. Jim también se comió la carne. Fue duro y difícil de masticar, a través de... El sabor amargo y cobrizo de los glóbulos rojos le hizo mordaza al principio. Pero pronto se acostumbró. Él incluso vino a disfrutarlo.
pronto, la alfombra estaba llena de glóbulos rojos, aplastando bajo sus pies. Su ropa también estaba saturada. Él se quitó sus prendas, los glóbulos rojos pegajosos y coagulada inmediatamente adhiriéndose a su piel. Cortó 2 trozos de carne y se sentó al lado de la cama de Mia. ¿Puedo darte de comer?, preguntó. Puedes, dijo Mia. Jim le dio uno de los trozos de carne a Mia, mientras mordiendo su propio trozo de carne. Los glóbulos rojos babeó la barbilla de Mia, untando sus bustos pesados y caídos, cubriendo el estómago, incrustándose en los pliegues entre los rollos de su flacidez. Verla comer, el sabor de los glóbulos rojos deslizándose su propio esófago, despertó una sensación en las entrañas de Jim. Él se encontró cada vez más emocionado. Se encontró poniéndose feliz. Mia vio el aparato rígido de Jim y lo tomó dentro de ella, mano, empujando lo último de la carne al fondo de su garganta. Jim se acercó, permitiendo que la mano de Mia subiera y a lo largo de su eje. Luego se reajustó, colocándose entre las piernas de Mia. Él separó la carne de sus muslos, y levantó el montículo de su vientre. Se alineó la cabeza de su levanta su aparato con la entrada de su aparato y empuja sus caderas hacia adelante, enterrándose profundamente en su cálida y húmeda hendidura. Mia gimió de placer mientras Jim bombeaba y fuera de ella. Podía sentirla cada vez más húmeda. Él empujó, se puso de rodillas para poder mirarla mientras él la satisfació. Él agarró sus bustos manchados de glóbulos rojos, amasando los gruesos trozos de carne, pellizcando sus bustos. El sudor corría por su cuerpo, arrastrando los glóbulos rojos que se había acumulado en su piel. La cara de Mia estaba salpicada de glóbulos rojos, la vista más hermosa. Mia gritó de éxtasis, una ola de felicidad, placer envolviendo su cuerpo. Fue la primera vez en años que Jim podía estar seguro de que Mia realmente había llegado al clímax. Eso fue suficiente para él. Se sacó y golpeó su aparato hasta que 6 o 7 enormes chorros de semillas salpicó su estómago. Jadeando como un perro, Jim se desplomó contra el cuerpo de Mia, vientre agitado. Fue entonces cuando supo exactamente lo que quería. ¿Desaparecido en combate?, preguntó cortésmente. ¿Harías algo por mí? Lo que sea, suspiró Mia. Quiero que me comas. ¿Qué? Jim se sentó una vez más, la mezcla de glóbulos rojos y sudor y semilla pegando momentáneamente su cuerpo al de Mia. Por favor, suplicó. Quiero que me comas. No puedo comerte, se burló Mia. Entonces estarías eliminado. Ya no estarás aquí conmigo. Jim negó con la cabeza. Me van a llevar lejos, de todos modos, dijo, expresándolo como un hecho. Ellos me enviarán a prisión y nunca me dejarán ir. Mia frunció el ceño. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una vez más. ¿Pero qué hay de mí? Estaré sola. No si me comes. Entonces estaré contigo para siempre. Estaré dentro de ti. Seré parte de ti. Entonces nunca podrían separarnos. No. Por favor. Tienes que. Te amo, Jim. No puedo eliminarte. Jim se rió. No me eliminarás. No lo estaré muerto. Estaré vivo. Viviré para siempre, dentro de ti. Por favor, tienes que hacer esto. Todo tenía sentido para Jim. Esto era lo que siempre había buscado. No era el cuerpo de Mia lo que amaba. Nunca lo había sido. Era su apetito lo que le resultaba tan atractivo. Necesitaba una mujer grande con un gran apetito que podría consumirlo. La idea de ser comido le dio una sensación de intenso placer. Mia respiró larga y profundamente. Ella exhaló lentamente. Está bien, dijo ella. Jim se inclinó hacia adelante. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondió Mia. Jim besó a Mia y deslizó su lengua en su boca. Ella sabía tan dulce. Y luego mordió, sus incisivos cortaron la carne de su lengua con facilidad. Jim se alejó, los glóbulos rojos le llenó la boca y se derramó sobre su barbilla. El dolor era tan intenso, como nada que hubiera experimentado, sentido alguna vez antes. Pero mientras observaba a Mia tragarse el trozo de carne que alguna vez fue su lengua, una sensación de felicidad lo rodeaba. Jim llevó su mano al rostro de Mia y le acarició la mejilla. Permitió que sus dedos recorrieran sus labios, los separaran, para sondear su boca. En silencio, le rogó que los mordiera. Apagado. Mia obedeció. Un dolor punzante inflamó la mano de Jim, mientras los dientes de Mia crujió a través de sus nudillos, desgarrando el ligamentos que mantenían unidos sus huesos. La piel era dura pero Mia rechinó los dientes de un lado a otro, trabajando a través de la carne. Finalmente, el índice y el medio de Jim, los dedos, se separaron y Mia se los tragó. Jim se sintió enfermo. Su cabeza se volvió borrosa, el oxígeno, el cerebro ya no necesitaba llegar a donde estaba más requerido desesperadamente. Se sintió terrible. Se sintió increíble.
El dolor era casi insoportable, pero el placer que acompañado fue insuperable. El aparato de Jim se había endurecido una vez más. Acariciándolo de un lado a otro, se levantó y se paró en la cama, sus pies a cada lado del amplio vientre de Mia. Mia extendió la mano y agarró las pompas de Jim, tirando él hacia ella. Ella tomó su aparato en su boca y comenzó a chupar, permitiendo que su lengua pasara por la cabeza de su aparato, moviéndose hacia adelante y hacia atrás sobre su aparato. Jim llegó unos momentos después. Inclinó su cabeza hacia atrás y gimió, mientras su semilla se deslizaba por la garganta de Mia. Y entonces Mia mordió, sus dientes rompieron el aparato. Giró la cabeza y tiró, rompiendo el brazo de Jim, miembro libre de su cuerpo. Los glóbulos rojos brotó del muñón y Jim cayó hacia atrás. Sus pies resbalaron de la cama, su cuerpo se estrelló contra el suelo. Piso. Mirando a Mia, observó cómo su mandíbula que se movía para masticar el trozo de carne masticable. Ella era hermosa, con la boca llena de glóbulos rojos y sin lengua para formar sus palabras. Jim no podía hablar. Pero aún así, articuló las palabras para Mia. Gracias. Cuando la policía llegó más tarde ese día, estaban horrorizados por la escena que encontraron. Un vecino les había llamado por teléfono, alertado por el gritos que habían escuchado antes. La policía sabían, por supuesto, que sus colegas habían visitado esa dirección esa tarde, buscando a una persona desaparecida, la madre de uno de los ocupantes. Cuando esos oficiales no informaron, sabían que algo debía haber sucedido, estaban equivocados. Pero nunca en 1.000.000 de años esperaban encontrar lo que encontraron. Había 2 cuerpos en la cocina. Uno pertenecía a una mujer y era poco más que un esqueleto empapado de glóbulos rojos. Las manos, los pies y la cabeza habían sido removidos. Esta era la mujer que había sido denunciada, desaparecida. El segundo cuerpo yacía sobre la encimera de la cocina, la cabeza se hundió, la carne se había pelado desde el lado izquierdo. Una pierna revelando el hueso debajo. Por más horrible que fuera esta visión, no era nada, comparado con lo que encontraron en el dormitorio de arriba. Allí estaban los 2 agentes. Estaban eliminados. Ellos lo habían desvestido y le habían cortado trozos de carne, de sus cuerpos. En la cama yacía una mujer. Ella estaba groseramente con sobrepeso, mucho más allá de cualquiera de los asistentes y los oficiales nunca habían visto antes. Decir que estaba morbosa o obesa simplemente no transmitiría cuán grande era. Ella estaba sin ropa, montones de carne resumaban de su cuerpo. Y ella estaba empapada en glóbulos rojos, cada centímetro de su piel cubierta. Desplomado sobre su cuerpo había un hombre. Él también estaba cubierto de glóbulos rojos. También le habían quitado trozos del cuerpo, la piel despegado del músculo, los huesos sobresalen. Le faltaba la cara, la mejilla derecha, los labios, la nariz, todo haber sido eliminado. Pero estas partes no habían sido cortadas. Lejos. No, estaban rotas. Mientras los oficiales observaban con asombro e incredulidad, la mujer se llevó el brazo del hombre a la boca y lo mordió. Su carne, arrancando una astilla de carne. Solo entonces se dieron cuenta de que el hombre estaba aún vivo. Parecía como si estuviera sonriendo. El hombre, James Ensau, falleció en el hospital 2 días después. Según la mujer, Mia Jacobson, fue el que había eliminado a las 2 personas en la cocina. Como lo dio la casualidad de que eran sus padres. De acuerdo con la historia de la mujer, el hombre había eliminado a sus padres y luego, sin que ella lo supiera, le dio pedazos de ellos. Él eliminó a los policías cuando venían a buscar a las personas desaparecidas. Entonces había sido su deseo que ella comiera a ellos. Por más retorcida y demente que parezca la historia, parecía no haber otra opción que creerle. Él no era como si ella pudiera haber cometido esos crímenes. Ella ni siquiera podía levantarse de su cama. Varios psiquiatras intentaron descubrir lo que estaba pasando en su cerebro. Todos estuvieron de acuerdo en que ella no sabía nada de las eliminaciones de sus padres, no en ese momento, de sus respectivas eliminaciones. Estuvieron de acuerdo en que ella no sabía que era carne humana lo que estaba consumiendo, pero ella había eliminado al hombre. Ella era su novia. Ella dijo que lo amaba. Ella dijo que él amaba a ella también, y que al comérselo, siempre estarían juntos. Fue una locura. Esta mujer estaba loca. Los oficiales estuvieron de acuerdo en que se había vuelto loca debido a los años de abuso sufrido a manos de James Ensau. En el tribunal fue condenada a 13 años. Prisión, que se llevará a cabo bajo la custodia de la institución Whitehouse para criminales dementes. Sin embargo, debido a su incapacidad para siquiera moverse de la cama, se tomó la decisión de mantenerla bajo arresto domiciliario. Después de todo, no era como si hubiera alguna posibilidad de que ella saliera huyendo.
Mia se acarició la barriga, contenta, sabiendo que Jim estaba allí, sabiendo que él estaba con ella y que siempre estarán juntos para siempre. Fin.